Buenos días. En esta tercera unidad, en la asignatura de Economía Colombiana, vamos a hablar sobre el papel del gobierno y la política fiscal. El concepto de gobierno son instituciones que controlan y administran un Estado. El gobierno está dividido en el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Tienen unos objetivos que es lograr un beneficio general para todos los ciudadanos, entre los cuales es prestar servicios públicos, es lograr la estabilización de la economía, infraestructura, salud, educación, ¿sí? Entonces tenemos varios niveles en el gobierno, los cuales están el gobierno central, que es el que tiene el control sobre todo un país, el gobierno departamental, que es el que tiene control sobre, puede ser regiones o en el caso de Colombia, departamentos, y el gobierno municipal, que es el que se hace cargo de la administración de los municipios o los pueblos, ¿sí? Cada uno cumple unas funciones, cada uno tiene una forma de ingreso, cada uno se proyecta en sus gastos. Ahora vamos a hablar sobre los instrumentos de política económica que tiene el gobierno colombiano para estimular la actividad productiva. Entonces tenemos la política fiscal, que es la encargada de administrar los ingresos y los egresos, o bueno, los gastos que tiene el país. Y la política monetaria, que es la encargada de regular el dinero que circula en un país o en una nación. Entonces, estas dos tienen una relación porque juntas buscan un desempeño en la economía. Existen dos teorías sobre las cuales hablan o están relacionadas con el papel que tiene el gobierno en una economía. Está la del señor Adam Smith, que dice que no es necesario la intervención del gobierno para que la economía fluya, sino que simplemente las personas o ciudadanos o las personas que hacen parte de esta economía es libre de tomar decisiones en cuanto al mercado, ¿sí? El otro señor es John Keynes. Él dice totalmente lo contrario al señor Smith, porque él dice que es muy necesario la intervención del gobierno en la economía para que tenga un control en el mercado. Como se había mencionado anteriormente, el gobierno tiene unos ingresos y unos gastos, ¿sí? Entonces, estos ingresos provienen de unos impuestos. Los impuestos son tributos que las personas naturales o jurídicas aportan al Estado para su administración. Entonces, los impuestos se clasifican o tienen tres categorías. La primera es el impuesto al ingreso, que provienen, por ejemplo, las personas naturales por el pago por sus ingresos, ¿sí? Como tal, o de las empresas por sus utilidades. Está el impuesto del gasto, que es proveniente de los aranceles o del valor agregado, y está el impuesto por la propiedad, ¿sí? Está relacionado a todo lo que es la finca raíz. Entonces, también se clasifican en dos: impuestos directos, que son cargados o que son grabados a las personas naturales o jurídicas, es cancelados por estas directamente, o están los impuestos indirectos, como por ejemplo el IVA, que están grabados los productos o los servicios, pero quien finalmente termina cancelando este impuesto es el consumidor final. Ahora vamos a hablar de los gastos del gobierno. Entonces, los gastos es la salida del dinero que provenía de los ingresos, de los impuestos, para el uso de la administración del Estado. Entonces, tenemos cuatro categorías. La primera, para el pago de los salarios de los servidores públicos, es decir, las personas que ayudan a la administración del gobierno. La segunda, para infraestructura de todo el país. La tercera, para obras sociales, como por ejemplo el apoyo económico que da el gobierno como Familias en Acción en Colombia, para educación, para salud y también para el pago de intereses a la deuda pública, ¿sí? Esos son los gastos que tenemos en el gobierno. Por último, vamos a hablar sobre el balance fiscal. Entonces, el balance fiscal es la diferencia que hay entre los ingresos y los gastos del gobierno. Entonces, cuando los gastos son más grandes que los ingresos, hay un déficit fiscal, es decir, que el balance es negativo. Cuando el balance es positivo,
es porque los ingresos del gobierno son mayores que los gastos, entonces ahí se presenta un superávit. Es todo, mi nombre es Jessica Andrea Gutiérrez, estudiante de Tecnología en Gestión Comercial y Financiera, Facultad de Estudios a Distancia de la UPTC. Muchas gracias.